Estudiante de la Universidad Católica San Pablo. Soy parte del comité organizador del CONEI y voy a tener el agrado de poder acompañarlos durante el desarrollo de la ponencia de hoy en el Congreso Internacional de las Normas ISO. Mencionarles que todas las preguntas que puedan surgir durante el desarrollo de la exposición pueden colocarlas en el chat y estas se resolverán al final de la presentación. Además de ello, recomendarles que deben tener sus micrófonos apagados durante la ponencia, ya que está siendo grabada mediante un programa alternativo. Caso contrario, se procederá a retirarlos de la sala. Es para mí un placer poder hablar de la experiencia y trayectoria de nuestro honorable ponente, el ingeniero Jorge Astete. El ingeniero es consultor y auditor en Valida Group. Es director académico del Diplomado de Gerencia de la Calidad para la Excelencia Organizacional en la Universidad de Chile. Además de ello, es ingeniero civil industrial y magíster en prevención de riesgos profesionales. Sin más preámbulo, doy el pase al ingeniero Jorge Astete para iniciar su exposición con el tema la gestión de riesgos y los sistemas de gestión, una aproximación desde el ISO 31000. Buenas noches, Bien, ingeniero, puede iniciar. muchas gracias por la presentación y quiero agradecer además al comité organizador, especialmente a Fiorella Salazar. Los saludo desde Chile para todo LATAM. Bien, como bien mencionó la presentadora, mi nombre es Jorge Astete Lagos. Pues soy un profesional que tiene 20 años de experiencia en los sistemas de gestión. La verdad es que cuando terminé mi carrera como ingeniero industrial, me hice la pregunta, ¿y a qué me voy a dedicar? Y me titulé y a los pocos meses ya estaba trabajando en sistemas de gestión. Bien, me dedico a la consultoría, a la capacitación y a entrenar profesionales en materia de sistemas de gestión en LATAM. Ahí está mi página web para que puedan ver lo que hago, comparto conocimiento y también los invito a que nos conectemos a través de LinkedIn, que ustedes saben es una potente red de negocios, de marca personal y profesional. Por ese medio también siempre estoy divulgando las distintas actividades que conciernen a los sistemas de gestión. Y además pertenezco a la empresa Valida Group, una empresa que ya tiene 10 años en el mercado, de la cual participo, y también ahí están las coordenadas de nosotros para que podamos mantener el contacto. Bien, eh, pero siempre digo que más importante que mi presentación es la presentación de ustedes. Quiero que esto sea algo distinto, algo un poco más interactivo y dinámico. Así que los quiero invitar a que ustedes se presenten. Miren, los que tengan sus celulares a mano, ingresen a esta página, www.menti.com, que se la estoy enviando por el chat, ¿sí? Y les va a preguntar un código y digitan el código 6216931. Y respóndame esa pregunta, ¿cuál es su nombre? Quiero saber quiénes son los que están aquí en este congreso. A ver, usemos la tecnología, estamos en la era digital, ¿sí? Vayan conectándose a la página www.menti.com, ingresan el código. Hola Nicole, ¿cómo estás? Aquí te estoy saludando. Henry, también es un placer. Madeleine, excelente. No se salgan de la página porque vienen otras preguntas. César, Raicha, te saludo. Janet también. Rodrigo, Diana, ¿sí? Excelente. Sheila, bien, bien, ahí tenemos, ¿cierto? William, veo por ahí. Bien, miren, somos muchos los que estamos acá conectados en la invitación que nos ha hecho con él, ¿sí? Excelente, miren ahí. Bien, ya llevamos más de 50 personas que nos están entregando su nombre. Alexandra, Anderson, saludos. Bueno, los invito a que nos conectemos a través de LinkedIn, insisto. Miren, dicen que el profesional que no está en LinkedIn no existe. Y yo creo que es muy cierto. Así que los invito a que me inviten a formar parte de esta red profesional. Así que me buscan y vamos a aceptar siempre las invitaciones de ustedes. Excelente. Betsy también ahí. Saludos. Selene. Bien. Muy bien. Excelente. Quédense ahí porque viene ahí otra pregunta. A ver. Mira ahí cómo se están sumando. Luis, Camila, te saludo también. Fabián. Ok. Más de 90 personas, cierto, que estoy saludando.
Qué maravilla, ¿cierto? La tecnología, lo remoto nos permite hacer muchas cosas. Hay alguien que está rayando ahí el... ¿De qué país nos saludan? Dijiste su país, a ver. Estamos en Latam, pero quiero saber de Perú. Lindo, Lima, me encanta Lima, y no solo Lima. Viajo permanentemente al Perú. Me gustaría viajar más a México, ¿sí? Ecuador, República Dominicana, Bolivia también, un abrazo a Bolivia, ¿sí? Conozco una buena parte de estos países, República Dominicana, Perú, México, Bolivia, no tengo el placer todavía, pese a que estoy tan cerca, ¿sí? Excelente. Miren, chileno no tengo chileno, ¿bien? Parece aquí en la audiencia. Arequipa, me dicen ahí, de Trujillo, ¿cierto? Bien, excelente. Quédense ahí, quédense ahí. De Honduras, bien, abrazo a Honduras. Bien. Perú, ¿cierto? Mucho profesional, colega peruano. Bien, excelente. Bien, qué bonito que CONEI nos permita conectarnos, ¿cierto? A nivel latinoamericano. A ver, y esta gran pregunta, ¿qué entienden por riesgo? ¿Quién se atreve a dar una apreciación de qué entienden por riesgo? A ver, escríbalo ahí. Una amenaza, me dicen, porque de eso vamos a hablar hoy día, de una situación complicada, de un peligro, me dicen. Jorge, eso entiendo yo por riesgo, de una probabilidad de daño, de una posibilidad, de un supuesto peligro, de buscar soluciones, me dicen otros, de un contratiempo, de un fallo, ¿sí? Aquí, bueno, fallo lo vi, de amenaza, de posibilidad de accidente, me comentan otros, de consecuencias, me dicen. ¿Ok? Excelente. Bien, agradezco que hayan participado, que hayan ingresado, ¿cierto? Y me transmitan sus ideas a través de este mecanismo de posibilidad, de peligro, de amenaza, de un supuesto error, me dicen, de magnitud de los daños, etc. Claro, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los riesgos. Agradezco ahí el hecho que se hayan sumado. Bien, alguien nos rayó la pantalla, pero una característica de un buen auditor es saber sortear la versatilidad, que es sortear obstáculos. Da igual la pantalla que esté ahí con esa raya. Bien, excelente. Entonces, hoy día vamos a hablar de riesgo, ¿cierto? Y yo les hice la pregunta, y estamos aquí en este congreso hablando de riesgo fundamentalmente porque en los días previos ustedes vieron ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Quizás lo que faltó profundizar un poco más es que todas esas normas, que son certificables, normas de requisitos, tienen un apartado que es el 6.1, que habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Todas esas normas que revisaron. Y en realidad, todas las normas de sistemas de gestión emitidas por la ISO, que son muchas, tienen un apartado en torno a los riesgos. Entonces, los ingenieros somos de los números, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo les muestro ahí estadística. Esta es la última estadística oficial de ISO, de la cantidad de certificados emitidos en las distintas normas, y se los pongo ahí, se los puse por países, por los países que yo suponía que iban a estar presentes acá. Fíjense, en ISO 9001 en el mundo se han emitido 883.521 certificados en ISO 9001, de los cuales 10.000 y fracción son colombianos, 7.000 y fracción son mexicanos, 6.000 y fracción son argentinos, 3.000 y fracción chilenos, y así, ¿cierto? Y lo mismo para ISO 14001, 312.000 certificados emitidos en el mundo en ISO 14001, gestión ambiental, 38.000 certificados emitidos en ISO 45001. Ojo que ISO 45001 es una norma nuevita del 2018. Estas tienen más historia. La primera versión de ISO 9001 es del año 87. Bien, tienen muchos años de historia. Y aquí están las estadísticas de certificados emitidos para los distintos países. Incluí la ISO 37001 porque mañana tienen gestión antisoborno, ¿cierto? Fíjense, el Perú lleva la delantera, ¿cierto? En LATAM, en cantidad de certificados emitidos sobre ISO 37001, que es
gestión antisoborno. También tienen que pensar, ¿por qué les traje esto? Porque yo me he dedicado 20 años a esto, porque esto es un mercado inmenso, tremendo, imagínense. En el caso de mi país, bueno, en el Perú, 1.700 organizaciones que han certificado ISO 9001. Y esto atrae una demanda de profesionales, de conocimiento, de cursos de capacitación, de auditores. Todas las normas exigen hacer auditorías internas, necesitamos auditores internos, ¿cierto? Y todas las normas tienen este apartado de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y por eso yo les quería compartir algunas ideas respecto de la gestión de riesgo y específicamente de la ISO 31000. Lo primero, sí, aclarar que la ISO 31000 no es una norma certificable, ¿bien? A diferencia de ISO 9001, de ISO 14001, de ISO 45001 y de ISO 37001. La ISO 31000 es una norma que da directrices o lineamientos para la gestión de riesgos. No es una norma de requisitos, pero sin duda que uno lo puede establecer o utilizar como base, ¿cierto?, para guiar toda la gestión de riesgo en una organización. ¿Ok? Ahora, el tema del riesgo en la gestión organizacional no es nuevo, ¿bien? Hace muchos años que se viene hablando del riesgo. Lo que pasa es que estas últimas versiones de las normas ISO incorporaron un apartado en torno a los riesgos de manera formal. Por eso algunas personas dicen que esto es casi una novedad. No, la novedad es que se incorporó en las últimas versiones de las normas, pero el tema de riesgo es muy antiguo, ¿ok? Pero hoy día ya está incorporado en la versión 2015 de ISO 9001, de ISO 14001, la 2018 de la ISO 45001, etcétera. ¿Bien? Ahora, ¿cómo está definido el riesgo? Por el diccionario, ¿sí? Dice que el riesgo es desafiar, es retarse, es enfrentar, es atreverse, ¿sí? También está definido como peligro, prueba, tentativa, exponerse a, proximidad de daño. Ahora, bajo la ISO 31000, que ya dije que es una norma que da directrices, lineamientos, nos menciona buenas prácticas en torno a la gestión de riesgo, el riesgo está definido como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Bien, así está definido en ISO 31000 el término riesgo. Porque esto es muy simple. Una organización no tiene certeza de que vaya a alcanzar sus objetivos. Ahora, los objetivos en el contexto de las normas ISO están definidos como algo muy simple, un resultado a alcanzar. Estos pueden ser objetivos de la organización, objetivos de un proceso, objetivos de un proyecto, porque yo el riesgo lo puedo gestionar en distintos niveles, a nivel organizacional, a nivel de proceso, a nivel de proyecto, etcétera. Depende el enfoque que yo le quiera dar a la gestión de riesgo, ¿cierto? Ahora, hay otras organizaciones que también se han dedicado al tema de los riesgos, ¿ya? Que es COSO. COSO es un organismo de reconocimiento internacional que establece marcos reguladores para la gestión de riesgo empresarial, el control interno y la lucha contra el fraude. Entonces, ¿por qué quise poner las dos definiciones de riesgo? Porque COSO es una institución que ha alcanzado mucho renombre, porque lleva muchos años trabajando lo que es riesgos, ¿cierto? Y ha desarrollado todo un método y un modelo para aplicar los distintos principios en torno al riesgo. Y COSO tiene algunas definiciones que son un poco distintas, un poco. Dice que riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y que afecte desfavorablemente a la consecución de los objetivos. Pero fíjense que siempre la definición va sobre el tema de los objetivos. Apunta, ¿cierto?, al tema de los objetivos. Piensa en tu vida. Hoy día tú deberías tener definidos objetivos en distintas índoles. ¿Tú tienes certeza que vas a alcanzar esos objetivos? No hay total certeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque detrás de eso están los riesgos. Bien, están los riesgos. Por lo tanto, gestionar riesgos lo que hace es incrementar la probabilidad de alcanzar objetivos. Para eso gestionamos riesgos. Por ejemplo, mejora la confianza de los inversionistas, de un propietario, de la alta dirección. También
la gestión de riesgo nos permite reducir sorpresas desfavorables, ¿o no? Alguien lo dijo por ahí, errores, pagar mayores primas en pólizas de seguro, por ejemplo, posibles repercusiones de responsabilidad penal, ¿cierto? Son todos asuntos que conciernen a la gestión de riesgo en una organización. Hoy día necesitamos, ¿cierto?, organizaciones que sean exitosas, ¿ya?, y que generen una sólida confianza a sus partes interesadas de que van a ser capaces estas organizaciones de lograr los resultados previstos. ¿Bien? Por ello es que es importante detectar y mantener bajo control los diversos riesgos que enfrenta una organización, que pueden ser muchos. ¿Bien? Ok. Dicho eso, aquí en esta pequeña lámina, y un poco reforzando, hay algunas ventajas de gestionar el riesgo, ya las he comentado, algunas de ellas, ¿cierto? También la gestión de riesgo tiene un sentido de estimular la proactividad y no ser tan reactivos. Si finalmente gestionar riesgo es reconocer, ¿cierto?, todos estos efectos de la incertidumbre, y la incertidumbre tiene que ver con la carencia de información, de antecedentes. Hay cosas que no sabemos y que nos pueden afectar positiva o negativamente, ¿sí? Entonces la gestión de riesgo nos da la posibilidad de pensar, ¿cierto?, en los distintos eventos que pueden generar en la organización efectos ya sea positivos o negativos, ¿bien? Por eso aparece ahí que además mejora el gobierno corporativo, mejora la seguridad y confianza de las partes interesadas. Piensen usted que aquí hay inversionistas sobre una organización, hay un directorio. ¿Qué certeza tienen ellos de que esta organización va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿Bien? Mejora controles, ¿cierto? Y minimiza pérdidas también. Y hace a las organizaciones, ¿cierto?, un poco más resistentes. Es el sentido de la gestión de riesgo que está incorporado en las normas ISO de sistemas de gestión como un apartado bastante sencillo si lo comparamos con lo que plantea ISO 31000. ¿Okay? Ahora, en general, yo les dije que este asunto de los riesgos está muy estudiado, ¿bien? Hay distintas visiones, obviamente, hay distintos criterios, ¿bien? Pero en general hay un cierto consenso de que existen o que los riesgos yo los puedo clasificar en estas 4 categorías. Que toda organización o la mayoría de las organizaciones, sean públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, enfrentan riesgos que uno los podría clasificar o categorizar en estos 4 ámbitos. Riesgos de tipo estratégico, financieros, operacionales y de crédito. ¿Ok? Ahora, ejemplos de ámbitos donde se puedan presentar estos tipos de riesgos es lo que les muestro en las siguientes láminas. Por ejemplo, dentro de los riesgos estratégicos están todos los riesgos que tienen que ver con el entorno externo e interno de una organización y riesgos que pudiesen surgir en el mercado. Por ejemplo, en el entorno externo, riesgos que pueden nacer, efectos, ¿cierto?, que se pueden generar a partir de ámbitos de la política de un país, de la economía de un país, de temas sociales en un país, de temas tecnológicos, ecológicos, ambientales o legales, ¿bien? Y desde el punto de vista interno también hay ciertos ámbitos o ciertas fuentes donde se podrían generar algunos riesgos. Yo esto se los pongo, ustedes van a tener acceso a la presentación a modo de ejemplo, es para que entiendan que los riesgos estratégicos van un poco en este ámbito, en esta línea, ¿bien? Piensen ustedes que la competencia también, mis competidores generan, me exponen también a ciertos riesgos, ¿cierto? Fusiones, adquisiciones de empresas similares o del mismo rubro, también me exponen a mi organización a ciertos riesgos. O sea, está la posibilidad de que yo no alcance los resultados esperados en mi negocio. Entonces, la gestión de riesgo tiene que ver con esto, con poder identificar y administrar estos riesgos. Primero, reconocerlos, ¿sí? Si yo no reconozco la presencia de algo, imposible que lo pueda administrar, ¿ya? Entonces, la gestión de riesgo tiene un sentido de un reconocimiento organizacional, ¿ya? Por ejemplo, riesgos de tipo financiero y de crédito, tasas de interés, ¿sí?
las tasas de interés hoy día, en general, en los países están muy bajas, ¿sí? Para activar las economías, producto de la pandemia y de también convulsiones sociales que han vivido distintos países, ¿bien? El tipo de cambio, por ejemplo, el precio del dólar. ¿Piensa usted que la fluctuación en el precio del dólar puede afectar positiva o negativamente a una organización? Por ejemplo, si yo soy una organización que exporta productos, a mí me viene bien un dólar alto, ¿sí? Genero más divisas, ¿bien? Pero si yo soy una organización que importo productos y los vendo en el mercado nacional, no me genera mayor beneficio que el dólar esté muy alto. Entonces, esos son riesgos, ¿cierto?, que tienen que enfrentar las organizaciones. En algunas puede tener más incidencia, en otras puede tener menos. Por ejemplo, muchas organizaciones enfrentan riesgos que tienen que ver con el ámbito del crédito. ¿Qué significa esto? Que está la posibilidad que tus clientes no te cancelen las facturas de venta, ¿cierto? La venta del producto, no te cancelen ese producto, aunque usted los demande, etcétera, está la posibilidad de que ellos no cancelen ese producto. Por lo tanto, obviamente eso significa una merma en términos de recursos económicos, problemas de flujo de caja. Hay muchos clientes que tienen lapsos, periodos de pago muy extensos que afectan los flujos de caja de la organización y por lo tanto eso supone un riesgo para la organización. Si hay que seguir pagando la plantilla, pagando los sueldos de los trabajadores, etcétera. ¿Bien? Entonces, si yo como organización soy capaz de identificar estos riesgos, de evaluarlos y priorizarlos, podré generar planes de acción para hacerme cargo de ellos. En los riesgos operacionales, de hecho las normas ISO están muy en el ámbito de los riesgos más operacionales, ¿bien? Por ejemplo, problemas de calidad en el producto. Hoy usted puede tener los mejores controles, puede estar certificado ISO 9001, puede aplicar Lean, Six Sigma, mire, 10.000 herramientas que nos han enseñado a los ingenieros industriales, ¿sí? Pero el riesgo de mala calidad en el producto está presente, siempre, ¿bien? Ahora, esa mala calidad en el producto podría generar pérdidas de contrato, ¿sí? ¿Ok? Y otras cosas, pérdidas de clientes, ¿sí? Podría generar muertes si yo soy una empresa que produce un bien primordial, por ejemplo, produzco agua potable y hay mala calidad en el agua potable que se produce, es que yo puedo dañar, matar a una población o a una buena parte de la población. Son riesgos que están ahí, ¿bien? Que podrían eventualmente ocurrir, ¿bien? Entonces, las normas ISO están muy en el ámbito de los riesgos bien operacionales. De hecho, ISO 9001 es el enfoque. El enfoque tiene que ver de los riesgos de la ISO 9001 sobre la conformidad del producto o servicio, sobre la satisfacción del cliente. Pero esos no son los únicos riesgos que enfrenta una organización, ¿bien? ¿Ok? Por eso digo que el tema de los riesgos en las normas ISO es un poco más acotado, ¿bien? Hoy día muchas organizaciones lo que están trabajando es la gestión integral de riesgos, ¿ya? Una gestión de riesgos que se haga cargo de riesgos en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, porque no lo son, eso no lo es todo, ¿bien? Hay riesgos que tienen que ver con la infraestructura o no de la organización, con sus tecnologías, con la continuidad del servicio, etcétera, ¿bien? Y dentro de los riesgos operacionales pueden ser muchos, riesgos con proveedores. Hay empresas que tienen proveedores únicos. O sea, falla el proveedor y a veces se me perjudica el proceso productivo, la cadena productiva, ¿o no? Eso es muy riesgoso, ¿no? Tener proveedor único es muy riesgoso, ¿bien? La pregunta es si a las organizaciones le hace sentido trabajar esta gestión de riesgos, ¿bien? Riesgos que tienen que ver con el cumplimiento de normas, de leyes. Ustedes saben que hoy día aparece, cada país está generando una cantidad de legislación impresionante, ¿ya? Yo a veces digo, la sobreregulación produce desregulación, ¿bien? Pero eso es una realidad en muchos países. Bueno, ¿usted tiene la certeza que siempre va a cumplir toda la legislación? No tiene esa certeza. Por más que tenga profesionales de la seguridad, profesionales ambientales, nunca hay una certeza 100% de cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales, requisitos en materia de seguridad, en requisitos en calidad. Eso, aunque uno lo quiera,
no es así, ¿bien? Entonces, la capa de riesgos operacionales son muchas, tiene distintos ámbitos, distintas aristas, ¿bien? Por ejemplo, hay riesgos que están en la capa de los fraudes, ya mencionamos riesgos medioambientales, por ejemplo, está la posibilidad que usted genere daño en el medio ambiente, por más que tenga controles, está esa posibilidad. Ahora, ¿qué tan cierta es esa posibilidad? Bueno, es algo que tiene que reflexionar cada organización, ¿sí? Los riesgos operacionales son muchos, ¿bien? O están en distintos ámbitos. Ahora, ¿qué es la ISO 31000, cuya versión vigente es del año 2018? Es importante que eso lo sepan, ¿bien? ¿Qué es la ISO 31000? Es una norma, ¿sí?, que nos da directrices, lineamientos, ideas para la gestión del riesgo organizacional. Lo importante aquí es que esta norma está hecha para cualquier tipo de riesgo, ¿bien? Está hecha para cualquier tipo de riesgo y no es certificable, ¿bien? O sea, usted por basarse en la ISO 31000 y cumplirla no le van a dar un certificado de cumplimiento, ninguna casa certificadora, ¿bien? Es una norma que está creada para personas que crean y que trabajen en proteger valor en las organizaciones. Y finalmente, gestionando riesgos, lo que yo hago es proteger el valor en una organización, ¿sí? De tal manera de que esta organización pueda subsistir, sobrevivir, continuar en el mercado, porque está claro que la organización genera valor, ¿o no? Con la pandemia, con los confinamientos, con los cierres de operaciones y de actividades, nos dimos cuenta, caramba, que son valiosas muchas organizaciones, aunque a veces las criticamos sin duda, ¿cierto? Entonces, es una norma que da directrices. Y esta norma está estructurada en estos tres ámbitos, ¿bien? En estos tres ámbitos. Tiene, que diríamos que son como las bases o los componentes de la gestión de riesgo. Tiene una serie de principios, ¿ya?, que los principios son como los fundamentos en lo que se basa la gestión de riesgo. Tiene lo que se llama un marco de referencia, que vendría a ser como una serie de elementos que yo tengo que tener en consideración cuando implemento gestión de riesgo en una organización, y luego la norma se enfoca ya en el proceso de gestión de riesgos, ¿bien?, dándonos ideas, directrices, lineamientos. Es importante que sepan, colegas, que la ISO 31000 no nos entrega metodología. Los que esperan ir a encontrar en ISO 31001 que les diga el método para, en el fondo, identificar, evaluar riesgo en una organización, no, eso no es así, no lo va a encontrar. En ISO 31000 lo que encuentra usted son todos los conceptos, lineamientos en torno a la gestión de riesgo. Entonces, rápidamente, porque tengo que volar en función del tiempo, voy viendo aquí mi reloj, revisemos como los elementos principales. Les voy a dar un ejemplo. Ojalá tenga tiempo para mostrarles un video real de una organización que trabaja la gestión de riesgo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿bien? Entonces, miren, los principios de la gestión de riesgo son como una especie de fundamentos, ¿sí? Así como la ISO 9001 tiene los principios de la calidad, bueno, aquí son los principios de la gestión de riesgo. Son orientaciones, guías, vendrían a ser un poco como los valores, los cimientos de la gestión de riesgo. Y aquí están todos los principios de la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, rápidamente, integrada. ¿Qué significa que la gestión de riesgo sea integrada? Que tiene que formar parte de todas las actividades de la organización. ¿Sí? ¿Ok? Estructurada y exhaustiva es otro principio. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengo que definir una estructura ordenada para abordar la gestión de riesgo, que sea coherente. Tengo que definir métodos, ¿ya?, para gestionar riesgos. Eso hay que hacerlo, ¿bien? Dice adaptada, ¿cierto? Bueno, la gestión de riesgos se tiene que adaptar al contexto de las organizaciones. Si tú eres una pequeña y mediana empresa, probablemente tu metodología, tu sistema de gestión de riesgo va a ser mucho más sencillo que una gran empresa. Hay que adaptar, ¿cierto?, las cosas. En mi trabajo como consultor es guiar a la organización en la mejor metodología de acuerdo a sus realidades para las distintas normas que me dedico a implementar, ¿bien?
Dice inclusiva. ¿Qué significa esta? Que hay partes interesadas a quienes hay que preguntarle su punto de vista. Por ejemplo, si yo como organización hago mi levantamiento de riesgos, bueno, ¿y qué opina el directorio de la empresa? ¿Está de acuerdo con estos riesgos? ¿Cree que estos riesgos que hemos priorizado son los más relevantes? ¿Qué opinan los trabajadores dentro de la organización, la plantilla? Eso se refiere a que sea inclusiva, que esto no se puede hacer a puertas cerradas. Tiene que ser algo que involucre a toda la organización. Es dinámica. Otro principio. ¿Qué significa esto? Que los riesgos pueden aparecer, cambiar, desaparecer, ¿cierto? Por lo tanto, esto no es rígido, es iterativo, ¿bien? Es como una rueda, ¿bien? Mejor información disponible. ¿Qué significa este principio? Que cuando yo, por ejemplo, evalúo riesgos, hay incertidumbre también en la evaluación, porque puede haber información o antecedentes que yo no maneje. Las canas pesan en la evaluación de riesgo, las canas, ¿sí? El pelo blanco pesa en la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque esas personas saben de eventos o situaciones que probablemente alguien más novato en la empresa no conoce. Obviamente por la falta de experiencia que tendrá que adquirir, ¿bien? Entonces, la gestión de riesgo se basa mucho en la mejor información disponible. Y a veces esa mejor información disponible está en las personas que tienen experiencia acumulada. ¿Bien? Factores, dice, humanos y culturales. Bueno, la gestión de riesgo hay que adaptarla a la cultura de la organización. Hay empresas que le tienen mucha más aversión al riesgo que a otras. ¿Sí? No todas las organizaciones son iguales. Esas son decisiones que tiene que ir tomando la organización. Y por último, la mejora continua. ¿Qué significa la mejora continua? Que esto, en el fondo, hay que ir aprendiendo, experimentando y a partir de eso hay que ir mejorando. ¿Bien? Hay, como dice, en la gestión de riesgo hay avances y retrocesos. A veces doy un paso, me doy cuenta que tengo que retroceder algo y mejorar algo. ¿Bien? Entonces, estos son los principios básicos, que es algo más conceptual que plantea la 31.000. Después tenemos el marco de referencia, que son el marco de referencia, en el fondo está planteado como distintas bloques o etapas que yo debería tener en consideración para implementar la gestión de riesgo en una organización. Entonces, algo súper simple. El primer gran bloque de este marco de referencia, liderazgo y compromiso. Nada funciona en una organización si es que la alta dirección no se compromete con la gestión de riesgo, con la ISO 9001, con la ISO 14001, con la ISO 45001, etc. De hecho, hasta la ISO 31001 nos plantea como una directriz o lineamiento. Las normas de directrices siempre la ISO la ha planteado como la organización debería, no como un debe, a diferencia de 9001, 14001, 45001 y las normas certificables. Por ejemplo, dice que debería la alta dirección fijar su compromiso con la gestión de riesgos publicando una declaración, una política de gestión de riesgos. Así como tenemos políticas de calidad, políticas medioambientales, políticas de seguridad y salud en el trabajo, también podemos tener una política de gestión de riesgos. ¿Bien? Desde el punto de vista de la integración, ¿cierto? En el fondo, el bloque de la integración lo que nos hace ver a las personas que trabajamos en riesgos es que la gestión de riesgo es responsabilidad de toda la organización, no es responsabilidad del área de riesgos. ¿Sí? Algunos creen, y pasa mucho también en los sistemas de gestión, que algunos piensan que la ISO 9001 es responsabilidad del departamento de calidad de la empresa. La ISO 14001 es responsabilidad del departamento ambiental de la empresa. No, el sistema de gestión es de la organización. Bien, por lo tanto, hay que obviamente fijar responsabilidades, ¿cierto? También la integración, cómo voy a incorporar la gestión de riesgo en la organización, depende de la estructura organizacional. Hay empresas que son más pequeñitas, otras son más grandes, tienen más estructura organizacional o menos. Entonces, yo tengo que ir modelando un poco mi sistema y cómo voy a implementar la gestión de riesgo. Hay una etapa de diseño, ¿ya? De diseño de mi sistema de gestión de riesgo, a eso se refiere, ¿ya? De diseñar la gestión de riesgo al interior de la organización. Y aquí la norma
aborda varias aristas, como por ejemplo que la organización obviamente tiene que comprender el contexto en el cual funciona y opera para poder hacer una buena implementación de la gestión de riesgos. Bien, esto es como el análisis de contexto que también está mencionado en la 9001, 14001, 45001, etcétera, en todas las normas certificables. Bien, ya hablamos del compromiso de asignar roles. Mira, aquí hay un tema clave que probablemente usted como ingeniero siempre lo ha escuchado. La estructura tiene que acompañar a la estrategia. O sea, cuando nosotros, porque implementar la gestión de riesgo es parte de una estrategia organizacional, ¿ok? Es un camino a seguir. Y tenemos que generar estructuras con roles bien definidos, con obligaciones, ¿cierto? Probablemente necesitamos cargos. Hoy día ponga atención, LinkedIn, permanentemente están apareciendo cargos de encargados de gestión de riesgo, no encargados de seguridad y salud en el trabajo, no, gestión de riesgo a nivel transversal en una organización. Ya hay áreas, hay muchas organizaciones que ya tienen áreas o unidades de gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, hay una serie de elementos, por ejemplo, también dentro del diseño tengo que considerar recursos, porque no basta con que yo identifique riesgos, ¿sí? Bueno, tengo que gestionarlo, ¿no? Y esa gestión de esos riesgos implica recursos. Y cuando hablo recursos, no son solo recursos económicos para implementar alguna acción, sino que también me estoy refiriendo a recursos humanos, porque nadie nace sabiendo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ¿sí? Entonces, yo para implementar gestión de riesgo en una organización necesito personas competentes, personas con cierta habilidad, a lo mejor experiencia, ¿cierto? Personas que conozcan métodos y herramientas para la gestión de riesgos, ¿sí? Personas que a lo mejor conozcan o manejen sistemas de información que se podrían utilizar para administrar la gestión de riesgos, probablemente en una organización más grande, ¿ya? Etcétera. Bien, hoy día, bueno, hay mucha formación y capacitación en estos ámbitos. Y también menciona toda una etapa de comunicación y consulta, que lo tengo que tener presente cuando implemento un sistema de gestión de riesgo, ¿cierto? Un sistema de comunicación y consulta. ¿O usted cree que el personal de la empresa, por arte de magia, ¿sí?, se va a enterar que los principales riesgos de la organización son estos y que la organización está llevando a cabo estos planes para intentar mitigar estos riesgos? No, tiene que haber un proceso de comunicación, de difusión, de involucramiento de las personas. En la etapa de implementación, aquí la directriz que nos plantea es desarrolle un plan. Por ejemplo, una carta GAN que establezca plazos, actividades para implementar la gestión de riesgo en una organización. Pero además definiendo quiénes van a tomar decisiones sobre los riesgos, por ejemplo, que se identifiquen en la organización. ¿Bien? Eso tiene que estar muy claro. Después, en el marco de referencia, la ISO 31000 nos habla de la valorización, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es medir o monitorear permanentemente la implementación o todo nuestro sistema de gestión de riesgo, ¿sí? ¿Cómo va funcionando en relación al propósito con que se implementó, al plan de implementación, etcétera? Y obviamente habrá que ir haciendo los ajustes necesarios. Por eso está este último gran bloque en este marco de referencia que es conceptual, ¿bien?, que dice relación con ir adaptando mi modelo de gestión de riesgos en función de los cambios que vayan surgiendo en el contexto externo e interno. Por ejemplo, con la declaración de la pandemia, eso generó cambio, tiene que generar cambio en el modelo de gestión de riesgo de muchas empresas, de muchas organizaciones. Además, siempre van a haber brechas y oportunidades de mejora en este modelo, en este sistema de gestión de riesgo que vamos a tener que hacernos cargo como organización. ¿Bien? Ya. Y después pasamos quizá al proceso más conocido, que es el proceso ya de gestionar los riesgos. ¿Ya? Que yo diría, esta parte, este proceso ya es como algo más operativo, porque el otro es más conceptual, ¿sí? Esto podría ser como algo más técnico, ¿bien? Ahora, insisto que en la 31000 son todas orientaciones y directrices en torno a este proceso. Método, ya dije que no va a encontrar, ¿bien? Pero yo le voy a decir dónde puede encontrar
lineamientos en torno al método. Estoy siempre mirando, fijándome en mi hora. Entonces, nos plantea que este es el proceso de gestión de riesgo y la norma nos enfatiza que puede ser esto aplicado a nivel estratégico, o sea, la gestión de riesgo yo lo puedo aplicar a nivel estratégico, ¿cierto? A nivel operacional, a nivel de un programa, de un proyecto. Muchas empresas a veces emprenden ciertos proyectos y les piden hacer una evaluación de riesgos para el proyecto, aunque la organización no tenga un modelo de gestión de riesgo que abarque a todas las áreas o unidades, sino que se aplica al proyecto. ¿Bien? Estas certificaciones, ¿sí?, de PMP, qué sé yo, que existen en el mercado, hay una cápita ahí que habla sobre la gestión de riesgo en los proyectos. ¿Bien? Entonces, el proceso central de gestión de riesgo está aquí, ¿cierto? Hay unas capas, unos bloques que lo acompañan, que es todo lo que es la comunicación y consulta, el seguimiento, el alcance, contexto y criterio, y la parte central es este proceso de evaluación del riesgo, ¿sí? Yo me voy a concentrar ahí, solo por un tema de tiempo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea de la evaluación del riesgo? Llevarla a cabo de manera sistemática, iterativa, ¿cierto? Y colaborativa. Lo peor que uno puede hacer es que se encierre una persona a hacer el ejercicio de evaluación de riesgo. No, esto tiene que ser colaborativo. Aquí se requiere mucha comunicación dentro de la organización, dentro de las distintas áreas y generar consensos, ¿sí? Y obviamente esta etapa de evaluación del riesgo requiere utilizar la mejor información disponible, que podría estar, esa información en muchos casos está en las personas que trabajan, laboran en la organización, o muchas veces están en investigaciones, en estudios, en la historia. Fíjense, hoy día conversaba en el curso de auditor que estaba impartiendo y yo les decía, nosotros sabíamos, el mundo ya había vivido otras pandemias. Bien, ahora, ¿cuántas empresas tenían planes de acción para hacerse cargo de un evento como este, una pandemia? Probablemente ninguna, pese a que ya existía historia. Mi padre, mayor que yo, me dijo, yo estuve encerrado y confinado cuando niño por la influenza. ¿Bien? Quizás no a los niveles de hoy, pero ya lo sabíamos. ¿Me entiendo, no? Entonces, ese ejercicio de reflexión el que precisamente nos tiene que llevar, ¿cierto?, a poner la alerta y tomar las acciones y que no a última organización o no sabemos cómo seguir adelante, ¿sí? Hay muchas empresas que están muy poco digitalizadas, nada digitalizadas, y tuvieron muchas complicaciones para poder mantener sus operaciones producto de la pandemia, ¿bien? Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y nunca le llamó la atención esto de los riesgos? Si es un tema que se viene conversando hace décadas, ¿bien? No es algo nuevo, ¿bien? Entonces, esta cajita, la de identificación del riesgo, significa encontrar, reconocer y describir los riesgos en una organización. Es muy común que los riesgos, como la definición de riesgo de la ISO es efecto de la incertidumbre, es muy común que el riesgo se verbalice como pérdida de. Por ejemplo, un riesgo clásico, típico en una organización, es la pérdida reputacional que le llaman, o pérdida de imagen o pérdida de credibilidad. Por ejemplo, esa pérdida reputacional, de imagen o de credibilidad que impide que una organización o puede impedir que una organización alcance sus objetivos, ¿cierto? Puede surgir, para conectarlo con las normas ISO, puede surgir de un problema de calidad en el producto, de un tema ambiental o de un accidente, una enfermedad profesional o una muerte de un trabajador. ¿Sí? Por lo tanto, la pérdida de reputación de una organización es un típico riesgo, ¿bien? O es el riesgo que enfrentan muchas organizaciones, ¿ya? Entonces, esta etapa de identificación del riesgo lo que busca es eso, que yo lo reconozca, lo describa el riesgo, ¿cierto? Que hay un rango de técnicas, muchas técnicas que nos pueden ayudar a identificar incertidumbre. Ahí está el valor de nosotros como ingenieros, conocer esas técnicas de tal manera que como ingenieros y como asesores, ¿bien? Y como responsables de área, conocer estas técnicas para guiar y orientar este ejercicio, por ejemplo, de identificación de riesgo en una organización. Ahora, lo que dice ISO 31001, identifique todos los riesgos, ya sea que usted tenga o no tenga control sobre ellos, y esto es un ejercicio también de reflexión.
¿bien? A lo mejor no va a tener total control sobre ellos, pero podrá a lo mejor influir, incidir o tener planes de contingencia frente a la materialización de esos riesgos, ¿ok? Y una vez que he hecho el trabajo de identificación del riesgo, viene el análisis del riesgo. La idea de la etapa de análisis de riesgo es comprender su naturaleza. Por ejemplo, la fuente del riesgo, cuáles son sus consecuencias, la probabilidad de que ocurra, bajo qué evento o escenario podría ocurrir ese riesgo, qué controles hoy día tenemos en la organización para ese tipo de riesgos y qué tan eficaces son esos controles. Esa es la etapa de análisis de riesgo. ¿Bien? Y luego pasamos a la etapa de valorización, que yo digo que aquí a los ingenieros nos encanta y a veces utilizamos técnicas muy complejas, porque la valorización lo que busca finalmente es rankear los riesgos, para yo priorizar la toma de acciones. ¿Bien? Y yo en el ranqueo de riesgos puedo usar metodología y técnicas sencillas. Yo siempre digo, a veces menos es más. ¿Ok? Entonces, la idea de la valorización es efectivamente rankear para definir qué riesgo yo como organización soy capaz de hacerme cargo y estoy dispuesto a tomar acciones. Porque finalmente esto tiene que ver con costo-beneficio, ¿sí? Como organización. Entonces, la etapa de la valorización tiene ese sentido. ¿Bien? Que es tan importante como la otra. Lo que pasa es que a veces ponemos demasiado énfasis en el número, ¿cierto? Y a veces por el número perdemos el sentido común o la perspectiva. Y luego que he hecho este proceso de evaluación de riesgo, tengo que tratar estos riesgos, ¿sí? ¿Ok? Y miren, en general hay varias opciones para el tratamiento de riesgo, que yo siempre, a mí me encantan los acrónimos, porque digo que es fácil recordar todo. Uso mucho yo los acrónimos. Las opciones para tratar el riesgo se resumen en esa sigla, EMAT. ¿Qué significa esto? Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un vehículo, un carro, un automóvil, ¿sí? Y cuando lo dejo estacionado en cualquier lugar, está la posibilidad de que me roben ese automóvil, ¿sí? Por lo tanto, mi fuente de riesgo es el automóvil. El evento es el robo. ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Cómo lo podría verbalizar? Bueno, es la pérdida económica de ese bien, ¿sí? Ese sería el efecto para mí, ¿sí? Una pérdida económica de ese bien. ¿Sí? Ahora, yo tengo varias maneras y supongamos que yo hago la valorización de este riesgo y determino que es un riesgo muy relevante o importante, ¿cierto? Salir en mi automóvil y dejarlo estacionado en cualquier parte de la calle. ¿Bien? Y por lo tanto, como es un riesgo tan importante y relevante para mí, yo quiero tratar ese riesgo. Entonces, yo tengo varias posibilidades para hacerme cargo de ese riesgo, ¿no? Una, evitar el riesgo. O sea, no utilizar mi automóvil, mi carro, mi vehículo. ¿Sí? Entonces, la E tiene que ver con evitar el riesgo. ¿Ya? Esto en algunos casos implica no iniciar o continuar con una actividad que genera el riesgo. ¿Bien? La otra opción que yo tengo es mitigar este riesgo. ¿Y cómo se puede mitigar el riesgo? El riesgo también muchas veces se entiende, y alguien lo dijo cuando ustedes dieron la idea de riesgo, como la posibilidad de daño y las consecuencias que eso genera. Ustedes hablaron de posibilidad, probabilidad y consecuencias. Es muy común que el riesgo se entienda como eso, como la posibilidad de que ocurra un evento que me genere un cierto daño o consecuencia. Por lo tanto, si yo quiero mitigar o reducir mi nivel de riesgo, ¿cierto? Y siempre van a escuchar, no siempre, habitualmente van a escuchar que el riesgo es probabilidad por consecuencia, efecto o daño. Si yo quiero reducir ese nivel de riesgo, tengo dos opciones, o reduzco la probabilidad o reduzco la consecuencia, o las dos también, y con eso voy a reducir mi nivel de riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo para mitigar o reducir ese nivel de riesgo, ¿qué podría hacer? Bueno, para reducir la posibilidad de que me roben mi vehículo, mi carro,
a lo mejor puedo instalar un cortacorriente, un switch, ¿cierto?, que corte la corriente, el encendido del vehículo. Esa acción va sobre la probabilidad, no sobre la consecuencia, pero ya reduciendo una de las dos, reduce el nivel de riesgo. No lo elimino a cero, ¿ok? Entonces, hay acciones, una manera de tratar el riesgo es mitigar ese riesgo, ¿bien? Otra es aceptar el riesgo. Es decir, mira, yo no voy a hacer nada, y está dentro de las opciones, yo no voy a hacer nada y voy a aceptar este riesgo, porque veo que hay una oportunidad mayor, ¿cierto? Aceptando ese riesgo, pero lo estoy aceptando de manera consciente y con información sobre la mesa, ¿bien? U otra opción, por ejemplo, es que yo transfiera o comparta ese riesgo, que vendría a ser la TEO, ¿no? De transferir o compartir. Por ejemplo, contratar un seguro. Contratar un seguro para el vehículo, para el carro, ¿cierto? Es una típica acción que tiene que ver con transferir o compartir el riesgo con otro, que en este caso es la aseguradora, ¿no? ¿Bien? Ok, hay varias opciones para tratar los riesgos, ¿bien? Ahora, todo este proceso de gestión de riesgo tiene que estar sujeto a seguimiento, a revisión, a comunicación permanente de los riesgos en la organización y de cómo va el avance de los planes, ¿bien?, de acción, ¿bien? La norma dice, debería estar todo esto registrado, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que elaboramos muchas veces guías, procedimientos, matrices, qué sé yo, planes de acción para todo lo que es la gestión de riesgo. Y también es importante cómo vamos a manejar toda esta información en torno a los riesgos, cómo y dónde, para que las personas que necesitan, por ejemplo, hacer seguimiento a los planes, implementar los planes, puedan tener acceso. Y cómo se va a rendir cuentas de la gestión de riesgo organizacional, por ejemplo, a la alta dirección, a un directorio, ¿bien? Es común que en la gestión de riesgos, una vez que se identifican los riesgos prioritarios en una organización, se definan dueños de riesgos, ¿bien?, que ellos son los responsables de preocuparse, ¿cierto?, que todos estos planes se implementen, ¿bien? Ahora, veamos un poco, aquí, mira, aquí les presento, hay una norma, mira, hay normas ISO. En la primera ponencia les dijeron que había una cantidad de normas ISO impresionantes, ¿bien? Hay una norma ISO que es la 31010, cuya versión vigente es del 2019, que es una norma también que da directrices no certificables y que les comenta técnicas de evaluación de riesgo. Expone las distintas técnicas que existen de evaluación de riesgo. Es muy interesante porque muchas de estas técnicas nosotros las hemos visto como ingenieros en nuestra educación formal, pero nos comentan la técnica de manera resumida, para que tampoco se arme tanta expectativa, de manera resumida, y nos menciona los pros y los contras de las distintas técnicas. ¿Bien? Entonces aquí yo les presenté rápidamente que hay muchas técnicas o herramientas para el análisis de riesgo. ¿Qué significa MA? Significa muy aplicable, ¿ya? El A significa aplicable y el N no aplicable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la tormenta de ideas dice que para la etapa de identificación de riesgo es muy aplicable, ¿sí? Yo podría hacer una tormenta de ideas para identificar riesgos, pero que para la etapa de análisis, de valorización del riesgo, no es una técnica aplicable, ¿ok? Y aquí hay un sinnúmero de técnicas que yo no me voy a detener en ellas porque no es el sentido, ¿cierto?, de la ponencia, pero quiero que lo sepan y el que tenga más interés, que lo revise, lo estudie, etc. Lo que más vemos en gestión de riesgo es esto, que se utilizan matrices, y por eso lo destaqué en rojo, de consecuencia y probabilidad, ¿sí? Ahora, estas matrices son herramientas cualitativas y en el mejor de los casos semi-cualitativas, ¿ok? Porque usted sabe que si el riesgo lo entendemos en su expresión más simple como probabilidad por consecuencia, usted sabe que la probabilidad se calcula, ¿o no? Va entre 0 y 1, y usted lo vio eso en la universidad, ¿bien? Y eso es una técnica ya cuantitativa,
Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿bien? En general lo que vemos en las organizaciones, o lo que yo he visto en las organizaciones, o lo que hemos trabajado en gestión de riesgo, se usan técnicas cualitativas, a lo más semi cualitativas, sí, pero así 100% cuantitativas, no. ¿Bien? Lo más utilizado son estas matrices de consecuencia-probabilidad, que aquí dice que son muy aplicables en la identificación del riesgo, en el análisis también, y en calcular niveles de riesgos también. ¿Ok? Eso es lo más común. ¿Bien? Ahora, usted dice, bueno, Jorge me habló del riesgo, de la importancia del riesgo, etcétera, pero yo quiero ver algunos ejemplos. ¿Bien? Entonces traje dos ejemplos así muy sencillos para que entiendan. Son ejemplos reales, ¿bien? De organizaciones con las cuales me ha tocado interactuar, ¿bien? Que se los voy a mostrar enseguida. Ahora, ¿cómo se incorpora el riesgo en los sistemas de gestión? Ya dijimos que todas las normas tienen un apartado que habla del riesgo, ¿sí o no? Del 6.1, pero siempre direccionado, como bien direccionado, con un enfoque especial, calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Y en general el pensamiento basado en riesgo es algo que hacemos automáticamente, desde que usted cuando se levanta en la mañana y sale a la calle, piensa en riesgos, ¿sí? Así que es algo que de una u otra manera el ser humano lo tiene internalizado. Y alguien lo dijo en la ponencia de los días anteriores, dijo, ¿sabe qué? Aquí en las normas ISO, en estas últimas versiones, se eliminaron las acciones preventivas. ¿Por qué se eliminaron las acciones preventivas? Porque el pensar en riesgos, el determinar riesgos y oportunidades en un sistema de gestión, ya tiene un carácter preventivo, porque no es solo determinarlos, sino que decidir cuáles son necesarios abordar en la organización y definir acciones. Eso es lo que nos piden las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Y eso es algo netamente preventivo. ¿Bien? Entonces, por eso se encontró que era redundante tener un apartado en la norma que hablara de las acciones preventivas como lo venían haciendo las normas de sistemas de gestión en sus versiones antiguas. Era redundante eso. ¿Bien? Entonces, por eso es que la idea de la gestión de riesgo es que las organizaciones sean más proactivas. ¿Qué nos plantean todas estas normas de sistemas de gestión? Nos dicen, mire, analice su contexto, ¿sí? El análisis de contexto externo e interno. Y ahí también hay una serie de metodologías que ayudan al análisis de contexto. Entienda cuáles son las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, porque las partes interesadas también nos generan riesgo. Bien, piense usted que hoy día los grupos de interés que están por el borde de la organización, hoy día tienen mayores demandas para con la organización. La sociedad tiene más demandas para con la organización, le exige mucho más. Y hay casos donde a veces la ciudadanía, la sociedad, ¿cierto?, se ha puesto de acuerdo y lo hemos visto en distintos países, han logrado que una organización paralice sus operaciones, por ejemplo, porque ellos sienten que sus necesidades o expectativas no están siendo satisfechas por la organización que está cerca de ellos. ¿Ya? Ok, y nos plantea, por eso es importante la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y todas las normas ISO nos dicen que hay que definir un alcance para el sistema, que serían como los límites, ¿cierto?, de nuestro sistema de gestión. Y nos dicen las normas ISO, y determine riesgos y oportunidades a partir de estos elementos. Porque estos elementos que están aquí, finalmente lo que hacen a la organización es como una especie de diagnóstico, ¿bien?, organizacional. Nos dice, aquí estamos como organización, y dado esto, ¿cuáles son los riesgos que nosotros enfrentamos? ¿Ok? Por eso es que el 6.1 de estas normas certificables nos piden que determinemos riesgos y oportunidades, ¿bien?, a partir de los resultados que obtuvimos analizando el contexto, determinando partes interesadas y definiendo nuestro alcance de sistema. ¿Bien? Y obviamente vamos a determinar riesgos en el ámbito de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? En el caso de la calidad, para asegurar la conformidad del producto o servicio, porque ese es el foco de ISO 9001. Y aumentar nuestra capacidad para aumentar la satisfacción de nuestros clientes, porque ahí está el centro de la ISO 9001. En el caso de ISO 14001, bueno, para
por ejemplo, cumplir con todos los requisitos legales, ¿cierto? Y otro tipo de requisitos en materia ambiental que estén relacionados con la organización, dependiendo del país, el sector donde opere. Bien. Y en el ámbito de la seguridad y salud, también cierto cumplimiento de requisitos legales, pueden haber riesgos que estén relacionados con algunos peligros específicos, etc. Bien. Las normas en general, estas normas ISO que ustedes han revisado en este congreso, lo que piden es que se promueva el pensamiento basado en riesgo en una organización. En algunos casos, dependiendo de la norma, nos piden información documentada sobre los riesgos y oportunidades, como por ejemplo en ISO 14001, en ISO 45001. ¿Bien? Nos piden acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones, ¿sí? Para aquellos riesgos que yo he dicho que voy a abordar. ¿Bien? Evaluar eficacia para las acciones, mira ahí me faltó la C, caramba. ¿Bien? Y nos pide también, ¿cierto?, que cuando ocurran no conformidades yo actualice mis riesgos y oportunidades, ¿sí? Porque la no conformidad y el incumplimiento de un requisito en estricto rigor es como un error, ¿cierto? Y tomar acciones sobre esas no conformidades podría modificar riesgos, podría exponerme a nuevos riesgos, etc. ¿Bien? Y las normas ISO piden una revisión por la dirección, que es una evaluación que tiene que hacer la alta dirección del sistema de gestión. Todas las normas ISO certificables, 9001, 14001, 45001, nos piden esto. Y ahí nos dice las normas que tenemos que considerar en esa evaluación que hace la alta dirección de una empresa el asunto de los riesgos, porque estos cambian, ¿o no? Los contextos cambian, los riesgos cambian. ¿Bien? Ya miren, aquí les doy un ejemplo. Este es un ejemplo real de una empresa de alimentos, ¿bien? Que está en la lista de riesgos que ha levantado, ¿bien? Hay muchas discusiones de cómo se deberían expresar o redactar estos riesgos, pero eso es forma, ¿bien? Vayamos al fondo. Por ejemplo, esta organización levantó estos 20 riesgos, ¿bien? Y los categorizó en estratégico, financiero, de cumplimiento y operacional. Y en el fondo ha dicho que se va a hacer cargo de todos los riesgos que estén en este mapa de riesgos. Estos mapas de riesgos funcionan en general evaluando probabilidad por consecuencia o impacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se los pongo el mapa ya, el zoom del mapa. Por ejemplo, miren, ha dicho que uno de los riesgos que enfrenta la organización es la fluctuación de precio en el mercado. Ese es un riesgo que reconoce la organización, ¿ya? Hizo su valoración a través de la probabilidad y consecuencia y salió ubicado acá, ¿sí? O sea, en el fondo, 4x4, 16, su nivel de riesgo es de 16, es muy alto. Por lo tanto, la organización definió que estos riesgos tienen que ser gestionados. Por ejemplo, la fluctuación de precios, ¿ya? Miremos otro riesgo al azar. Por ejemplo, hay otro que está aquí en este cuadrante que la organización ha dicho, aquí tengo que poner el ojo en torno a mis riesgos. Está el número 5, ¿sí? Veamos el 5 a qué corresponde. Exceder la capacidad productiva de las plantas. O sea, ellos reconocen que ese riesgo existe y que es muy relevante para la gestión organizacional, ¿ok? Entonces, ese otro riesgo importante para ellos. Miren, otro riesgo, por ejemplo, el 2. Veamos qué dice el 2. Desastres naturales. ¿Qué pasa si hay un desastre natural? Bien. ¿Tenemos planes de contingencia? ¿Qué acciones vamos a tomar frente a un desastre natural? Bien. Para, obviamente, intentar volver a operar, etc. Y entonces, este es un ejemplo de riesgos que ha levantado una organización, ¿cierto? Que los ha evaluado y ha dicho, voy a trabajar estos riesgos. Bien, esa es una decisión de cada empresa, qué riesgos va a trabajar, ¿cierto? De qué riesgos va a gestionar o de qué riesgos se va a hacer cargo. Bien. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo que también se presenta como un mapa, y fíjense aquí la categorización de riesgos. Por ejemplo, esta empresa tiene varios riesgos que los numeró y tiene algunos riesgos de cambios regulatorios. Levantó el riesgo de cambio regulatorio. Aumento de demanda de los grupos de interés, lo que dije, ¿cierto?
la sociedad, los consumidores hoy día le exigen mucho a la organización y eso también supone cierto riesgo. Paralización de operaciones por fuerza mayor, otro riesgo, ¿cierto? Deterioro, eso lo había comentado, deterioro de la imagen por discontinuidad operacional, el deterioro de la imagen, otro riesgo importante. Bien, entonces es un ejemplo de algunos riesgos. Como me queda estratégica de la organización, aquí no estamos hablando del riesgo del proceso productivo menor de la organización, estamos viendo a la organización de manera estratégica. Con eso doy por finalizada mi ponencia, estoy dentro del horario. Quería comentar antes de que pasemos si es que hay alguna pregunta, les quería hacer un regalo al comité organizador. La próxima semana yo voy a estar impartiendo un curso internacional de auditor interno de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Y les quiero regalar una beca al comité organizador para que la sortee dentro de los participantes, para que alguien se haga merecedor de esa beca y participe gratuitamente en el curso. Obviamente quien se adjudique esa beca, le estaremos comentando los detalles, los horarios, va a ser de manera remota, en las tardes, tarde hora Chile, tarde hora Perú. Así que dejo a disposición ese regalo, que se lo entrego con mucho cariño. Es un curso que son 6 jornadas de 3 horas, son 18 horas en vivo sobre auditoría, o sea, la idea es formarte como auditor, y tiene otras actividades asincrónicas y finalmente quien apruebe el curso obtiene un certificado como auditor interno de 40 horas de duración. ¿Bien? Así que el regalo está hecho, ahí el comité organizador ve cómo lo sortea, cuándo, en qué momento. ¿Bien? Eso, he terminado. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por este obsequio al comité organizador de CONEI. El día de mañana vamos a estar gestionando este premio y se los vamos a dar a conocer también al final con unas dinámicas que vamos a estar realizando el día de mañana, que va a ser el cierre de el Congreso Internacional de las Normas ISO. Bien, ahora pasaremos con la ronda de preguntas. Antes que inicie, agradecer también al ponente por esta magnífica exposición. Vamos a empezar.